¿Qué tal, amigos de Murmullos de la Oscuridad? Bienvenidos a un nuevo episodio. Me acompaña Luis García de Archivo Hereje. ¿Cómo estás, mi Luis? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos? Pues aquí ya listos para otro episodio más de Más sabe el diablo que nosotros. Eh, pues ya bien puestotes, güey, para sacar adelante este episodio que nomás no se nos ha podido dar. Ya tenemos, creo que con esta es La tercera vez. la tercera vez que comenzamos, que le damos. Más que nada, ha sido muy curioso porque, sabemos que cuando uno habla de estos temas se mueven energías. Ujú. Pero creo que también estábamos tratábamos de tocar el tema, más bien no tocábamos porque sí lo llegamos a hacer, en un momento donde pues como que sí era complicado de tanto personal como, o sea, de forma energética, todo lo que se traía y luego pues hablando de esos temas pues yo creo que se combinaba y era un cóctel, dicen por ahí, perfecto, de pues una energía media, media pesada, que las cámaras se apagaban. Esperemos hoy no haya problema. Hoy sí guardamos, digo, enfriamos todos desde hace como 3 horas para que no haya problema. Pero creo que ha sido eso, mi Luis, ese tipo de energía que a veces se genera en este tipo de temas. Sí, pues es que yo creo que nos quisimos ir grandes, güey. O sea, eh, es un tema muy interesante, pero también es como de cierto cuidado porque eh, dentro de todo lo que engloba el mundo paranormal, este tema es pues de los más fuertes, güey. O sea, que tienen que ver con lo paranormal en sí, pues. No tocamos el tema tan profundo como para que se genere toda esta sensación, la atmósfera que se tenía, porque la atmósfera hasta se sentía muy pesada, muy densa. Ujú. Pero aún así, digo, el hablar de energías eh, y más sobre este tema está complicado. Luis, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy? El Bueno, tema esta noche, perdón. esta noche en hechos. El tema de hoy es posesiones. El tema de las posesiones demoníacas. Posesiones espirituales, como lo quieras ver, porque no sé dentro de a lo mejor la investigación que tú hayas hecho, eh, si, si, si hayas llegado a los orígenes de las posesiones, güey. Partiendo de la posesión, por definición es la suplantación de tu alma o de tu conciencia por una entidad externa. Okay. Eh, Sin embargo, te digo, el origen de esto es, o sea, va mucho más allá de las creencias contemporáneas, pues. Precisamente es algo que te quería comentar porque para iniciar este tema quería encontrar, no sé, algún caso Ujú. local, muy local, ya sea nuevo o antiguo. Y sí busqué en varias partes, le pregunté a compañeros historiadores que sabían sobre algún tema, me dijeron dónde. Entonces, en las posibilidades, obviamente, del trabajo, pues se estuvo investigando. Fue curioso, pero a la vez interesante, y creo que va enlazado a lo que tú comentaste ahorita. Porque, en primera, aquí en Zacatecas, a lo largo de su historia, no ha habido un caso, al menos digo, de lo que yo estoy buscando, en todo el estado, no nada más en la ciudad, en todo el estado, no había un caso documentado que Ujú. tratara sobre exorcismos, posesiones y exorcismos. Pero sí se registraron algunos
eventos de sanación, bueno, de exorcismo, pero no dentro de la iglesia. Las personas que recién empezaban a habitar realizaban estas prácticas, pero sin la guía de un sacerdote, por así decirlo. Fue curioso porque dije, ¿por qué no querer que un sacerdote supiese que había una posesión para que realizara un exorcismo? Se lo hacían muy clandestinamente, es a lo que voy. De tiempo atrás los registros eran 2, 3 que sí dije, pero ¿por qué? Había miedo o pena de que supiera la iglesia. Pudo ser. Eso fue lo que me causó como esa sensación de extrañez, pero también dije, o sea, de que hubo, pero no hubo registrados por la iglesia. Eso es lo curioso. Y va un poquito a lo que tú comentas, que esto no es de ahorita, o sea, esto es desde hace mucho tiempo atrás todavía. Sí, sí, son registros incluso pues de épocas prehispánicas, güey. Algo que tú comentaste ahorita es el exorcismo. Uh-huh. La posesión y el exorcismo van de la mano, Así es. porque la creencia es pues que una persona que esté sufriendo una posesión pues necesita hacer un exorcismo, bueno, necesitan hacerle un exorcismo para que ese ente, esa entidad abandone, pues ahora sí que ese cuerpo, ¿verdad? Antes del cristianismo como tal, pues la palabra demonio no existía. Uh-huh. Sin embargo, pues sí se hablaba de espíritus, se hablaba de fuerzas invisibles, se hablaba de entidades, ¿no? Había, por ejemplo, en la época de Mesopotamia, había muchas enfermedades que eran relacionadas con posesiones espirituales. Okay. Pero ahí, como te digo, no se conocía la palabra demonio. Eran más bien ataques de espíritus, pues. Como ataques espirituales, pues. Uh-huh. En Egipto, se creía que un alma se podía fragmentar y que eso provocaba que la persona tuviera comportamientos erráticos o diferentes, pues, que va muy de la mano con el comportamiento de una persona poseída en cuanto a la voz, en cuanto a la lengua que habla, el rechazo a la simbología cristiana, la fuerza sobrenatural. Y en Grecia, perdón, existían algo que se le llamaba los daimones. Okay. Que no eran necesariamente malignos, eran entidades intermedias, se relacionaban con voces, impulsos, o fuerzas internas. Todo esto es antes de el cristianismo. En las culturas prehispánicas, en este caso también se manejaban o se relatan experiencias de este tipo. Obviamente ya los registros los manejan la iglesia, pero seamos honestos. Muchas de las veces la iglesia, cuando desconoce algo, los rituales, todos los trabajos que hacen, por así decirlo, estas culturas, pues lo ven como algo mal, algo que está fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Es demonizar este tipo de eventos, no de rituales, para la redundancia. Entonces, ellos le empiezan a poner el nombre ya hasta un demonio, porque digo, en las culturas pues no había, no se conocía pues como demonio. Para las culturas prehispánicas era como como una desconexión, como perderse de sí mismo,
pero no lo vean como algo del demonio. O sea, eso es a lo que voy. Entonces, la iglesia pues tuvo mucho que ver al nombrar esto como una posesión se te metió el diablo prácticamente, para que lo entendamos. Sí, sí, cuando nace el cristianismo y el judaísmo es cuando nace el título de demonio, y pues ya se especifica como entidades claramente malignas o hostiles, y esto lo refuerza mucho los evangelios, Uh-huh. porque en los evangelios se decía que Jesús expulsaba demonios. Así es. Entonces pues ya de ahí es donde las cosas empiezan a tomar ese rumbo, pues. Todo esto se amplía bueno, ya surge como tal el cristianismo, surgen los demonios, surge todo este ámbito, ¿no? Y ya el tema de las posesiones, pues ya dejan de ser un tema psicológico, un tema filosófico, y pues como tal se convierte en una especie de batalla espiritual. Ya cuando llegamos a la Edad Media, Ajá. pues ya la Edad Media multiplica todo, porque ya ahí pues la posesión se convierte en algo más serio. Y ahí es donde nace la palabra, bueno, más allá de que nazca la palabra, nace la práctica del exorcismo. Y ya pues se viene todo este tema de las características de una posesión, ¿no? Así es. Personas que gritan, que se convulsionan, que tienen como cambios de voz, que aseguran ver cosas que a simple vista pues no están, pues cosas invisibles. Algunas serán tratadas, otras pues simplemente pues no sobrevivían, ¿no? Quiero partir de qué es una posesión, porque los relatos de posesión suelen pues ser como muy específicos, o sea, como repetirse en cuanto a sus características, ¿no? Ok. Cambios extremos de personalidad, fuerza física inusual, o sea, hay un incremento de la fuerza de un momento a otro, inclusive en casos de niños, en casos pues sí, como de personas que aparentemente no tienen tanta fuerza, y cuando están como dentro o cuando son poseídos, Ajá. se vuelven incontrolables físicamente. Voz alterada, el rechazo a símbolos religiosos, ya lo habíamos comentado, el hecho de hablar en lenguas desconocidas, convulsiones o episodios violentos. Desde el punto de vista religioso, esto se interpreta como una entidad externa, ¿sí? Pero pues están las dos vertientes, porque también está el punto de vista psicológico o psiquiátrico, que ya tiene que ver con a lo mejor eventos de esquizofrenia, trastornos disociativos, psicosis. Que es una la ciencia. Ajá, o sea, eso es como, pues sí, como un, o sea, por eso actualmente la iglesia, antes de realizar un exorcismo, exige un análisis clínico de la persona, pues sí, como para descartar que sea un tema psicológico. Ya ves que está la película del exorcismo de Emily Rose, basado en un hecho real. Se basaban en eso. Y ya ves que el sacerdote, el padre, pues es encarcelado. Uh-huh. Y te digo, yo desconozco. Es a partir de ese evento, obviamente no el de la película, pero del hecho en el que se basaron, es a partir de ese evento en el que la iglesia dice, ¿sabes qué? Primero hay que encontrar o sea, ok, vamos atendemos tu caso, pero primero necesito que lo lleves con con un especialista, a un médico especialista, para que determine si es un trastorno, y si no, pues ya
tratar también nosotros? ¿Fue antes o después? Porque Pues la verdad no tengo ese dato, pero sí es muy curioso. Yo me imagino que ese caso en específico, eh, que el caso de Annelise Michel, que es exacto. la persona que sufrió este evento, sí marcó un antes y un después Ujú. en cuanto al tema del exorcismo, porque ella empezó a presentar comportamientos erráticos, Ajá. comportamientos pues extraños, el tema del rechazo a los símbolos religiosos, el rechazo a la comida, todo, todo, todo este tema, ¿no? De la voz alterada, eh, el incremento de la fuerza, la blasfemia, eh, y lo que sucedió ahí fue que se habla de 67 sesiones de exorcismo. 67. O sea, son demasiadas. No, son muchísimas. Y fíjate, de hecho, cuando tú ves la película y después te enteras que estuvo basado en este suceso, pues obviamente en la película no te va a relatar todo, pero si dices, bueno, en la película tú dices, pues fue un proceso que probablemente fue largo, pero no te esperas que sean tantos exorcismos en este caso, ¿no? O sea, sí está. Sí, de hecho el parte médico, porque ella pues fallece, el parte médico es que fallece de desnutrición y de agotamiento, que tiene sentido por el tema de la comida, que realmente se rehusaba a comer. Ajá. Y las sesiones de exorcismo pues son sesiones largas y pues cansadas, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, ahí está como pues como esas dos versiones, o sea, de que realmente, pues sí, fue una persona que sufrió una posesión, o pues realmente fue un tema médico que no se trató adecuadamente. Porque también los padres tuvieron problemas, o sea, no solamente el sacerdote, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, o sea, ahí prácticamente fue como que el Estado el que dijo, "Oye, ¿por qué no hiciste eso?", ¿no? ajá. O sea, De hecho, en el juicio fue pues un juicio mediático ujú, por el argumento, pues, ujú, el argumento de la causa de fallecimiento. Negligencia médica, negligencia de sus padres, el tema de la capacidad del sacerdote, o sea, de que realmente si era un caso clínico, ¿por qué lo estaba atendiendo un sacerdote? ajá. Eh, Inclusive pues están las grabaciones de esta chica al momento de tener las sesiones de exorcismo, pues cómo reaccionaba, este, su voz, pues todo eso, ¿no? Pero es que yo insisto en el tema de que siempre va a haber esas dos versiones, pues. Entiendo que hay trastornos o no trastornos, eventos durante este lapso de una posible posesión o que se tienen que tratar si es esquizofrenia o algo por el estilo. Ujú. Y hablamos como, bueno, los que tú habías comentado. También hay algunos que la ciencia explica, como por ejemplo las marcas en el cuerpo, que es porque a veces hay personas, se me fue el nombre científico cuando te rascas se te queda la marca. Hay personas que son más sensibles y se les queda no marcado. Ajá. Tiene un nombre, pero se me fue. Y dices, va, a este punto pues se puede entender y es aceptable, ¿no? La solicitud de que se atienda también por un médico. Pero, ¿qué pasa cuando los casos tienden a ser un poquito más, no sé, que no tienen esa lógica o esa explicación toda, o que te dejan con esa sensación? Por ejemplo, yo tengo al menos dos casos. Uno donde la persona vomitaba clavos, o sea, y así fue durante años, vomitar clavos. Otra persona vomitaba como
hojas, así como si fuera, como que sacaba hierbas de su boca cuando o sea, ya vimos que en este caso de esta chica, basada en la película, pues se argumentó que pues, una de las causas de su fallecimiento fue porque no comía. Entonces acá también no se alimentaban por la falta de apetito que tenían a partir de edad, pero vomitaban. Entonces, ¿cómo puedes explicar ese tipo de casos? Pues es que realmente casos inexplicables pues sí se van a encontrar. La ciencia siempre va a generar una hipótesis, o sea, porque como tal pues tienes como lo evidente, ¿no? Lo que puedes probar. Pero también hay cosas que no generan esa evidencia palpable, pues, y no hay manera de ni de aceptar ni de rechazar la teoría de que haya sido una posesión. Ajá. Pero siempre se va a tratar de generar una hipótesis por el lado científico para darle una explicación pues a las cosas. Es tanto como los estigmas. Ajá, es exacto. O sea, la gente que luego tiene heridas que no cicatrizan, y que luego están relacionadas con las marcas el sufrimiento de Jesucristo. Y, o sea, algunos sí se demostraron. Yo me acuerdo que lo veía en la tele porque hubo un tiempo que salía mucho todo ese tipo de cosas. Y hubo un tiempo en que pues también se trataron de desmentirlos, y había algunos que sí eran un fraude, pero había otros que de plano sí decían, oye, pues sí, de repente su piel se lacera y no saben con qué y todo ese rollo, ¿no? O sea, sí, es que volvemos al tema de que las cosas luego se desacreditan por los charlatanes. Exacto. Yo recuerdo que hubo un caso muy famoso de una persona que aseguraba que movía cosas con la mente. Okay. Y realmente lo que usaba era la energía estática de su cuerpo. Salía o sea, él aseguraba que podía mover cosas y sí, o sea, hacía movimientos con las manos y movía, no sé, las hojas de un libro, o luego movía, pues sí, objetos mínimo, ¿no? Pero en ese programa, nomás que no me acuerdo porque fue hace mucho que lo vi, en ese programa alguien sale a desmentirlo porque él actúa en vivo, pues, en el programa, y sale ahí que yo puedo, que no sé qué. Y esa persona le pone talco en las manos. Okay, yeah. Y ya no puede hacer nada. Entonces, te digo, hay mucho... Pero al final de cuentas, sí es como un acto de... No de magia, pero... Pues sí se requiere de energía, ¿no? Como dices tú, o sea... A lo mejor él lo manejaba o se vendía de una forma diferente. Pero quieras o no, pues manejaba la energía de algún modo. Sí, pero una cosa a lo mejor es que tú digas, yo con mi mente puedo mover este micrófono, y otra cosa es decir, sabes que si generas energía estática puedes hacer esto. O sea, es como cómo vendes la mentira, pues. Y es lo que te comento, que él la vende de otra manera. Ajá. Sí, porque también el tema de los estigmas, también había casos que yo también recuerdo que luego leí algunos casos donde se comprobaba que las personas se lastimaban las manos. Mira, por ejemplo, déjame te cuento de los casos que he apuntado. De hecho, fue resumido porque no va a estar muy largo. Dice el caso de Julia, el desafío de la ciencia moderna. Dice, esto pues no es tan actual, pero tampoco es muy antiguo. Dice, esto de hecho fue en el 2008. En teoría, pues es que también ya es que convivir con gente joven me hace sentir viejo. Sí. Y ya por eso no sé, porque para mí el 2008 no es muy retirado, pero... No está tan lejos. Pero ya con esta gente, no, es que yo digo, sí, está algo retirado, ¿no? Pero esto fue en el 2008. Aquí es lo que te decía, fue documentado por un psiquiatra llamado Richard Gallagher, quien inicialmente era escéptico radical. Lo hablamos también una vez en la de los niños que reencarnaciones. Okay. Los niños que habían reencarnado, que había una persona que también pues era no escéptica, pero sí muy neutral, o sí, tanto escéptica, y empezó a documentar estos casos. Aquí fue lo mismo, este psiquiatra llamado Richard Gallagher, pues igual, escéptico, y pues ahora sí que tenía una carrera muy, muy prestigiada, como para andar creyendo en eso. Él checó el caso de una mujer llamada Julia.
aquí el detalle es de que esta mujer era una alta sacerdotisa ahora sí que de un culto satánico al diablo. Y aquí, por ejemplo, él no la diagnosticó con esquizofrenia por un detalle. Esta chica tenía la habilidad de ¿cómo se llama? Premonición, como evidencia. Predecir. Evidencia. Y me acordé de un caso que tú me has comentado, no sé si fue para estos episodios malditos, que ya lo podemos llamar así, o fue en un episodio anterior o después, donde hablabas de que una llamada a la radio de una señora que dijo que su hijo, sí. y que le dijo de su tía, no sé, igual si puedes contarme ahorita la historia, porque no sé en cuál de los episodios fue, y si ya lo contamos, no sé, pero lo asimilé, dije, como que pues esta habilidad, pero no sé si tenga que ver con el demonio o con realmente, porque si no diríamos eso de Baba Vanga, diríamos eso de Nostradamus en su momento, o de varias personas que han hecho premoniciones o que tienen la habilidad de la evidencia. Uh-huh. Y esa psiquiatra dijo, no, es que esto es como un caso de posesión, pero lo vinculó por el hecho de que la mujer era sacerdotisa de un culto satánico. Ese es, digo, uno, y ahorita me das tus opiniones de lo que piensas. Ya, por ejemplo, está el que te comentaba, en Iowa, durante 23 días, esta chica llamada Ana, bueno, es otra, una chica llamada Ana mostraba manifestaciones físicas que desafiaban la biología. Vomitaba objetos extraños, especias, hojas de tabaco, hierbas, sin haber ingerido nada, y su cuerpo sufría distensiones físicas tan extremas, inflándose a tamaños inhumanos que los presentes temían que pudiera explotar. ¿Has visto, pues, en una de las de Harry Potter, cómo inflan a la tía de Harry, ¿no? Ajá. Así me lo imaginé. Y te digo, está el de este es de apellido Ditus, el señor. Eso fue en el 1842. Digo que es el hombre que vomitaba clavos, ¿no? Pues prácticamente, digo, lo resumí así, pero son los casos en los que tú dices, yo entiendo que hay situaciones que se pueden checar en base a la psicología y se tiene que determinar de manera médica, pero en estos casos pues es lo que está extraño en este tipo de cosas de las posesiones. Sí, es que te digo, a fin de cuentas es un tema que no se puede descartar, o sea, no podemos asegurar que sean falsos, porque siempre lo hemos dicho, las cosas existen, pues. Las energías están ahí, y a fin de cuentas todo, pues ahora sí que todo puede suceder, ¿no? Ajá. Lo más, o sea, por ejemplo, ahí en esos dos casos que tú me comentas, el caso de la sacerdotisa lo puedo llegar a entender por el tema de, lo vimos con Aleister, el tema de qué tan metido estás en ese tema y de repente tu sugestión puede ser mayor, o todo lo puedes llegar a ver como una señal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el otro caso de la persona que vomitaba objetos, ahí, por ejemplo, lo único que a mí me entraría como a lo mejor la duda sería la observación en la que se tenía a esa persona. Es decir, que realmente ¿recuerdas el caso que platicamos del que aseguraba que se lo llevaban al infierno? Ajá. Que era un paciente psiquiátrico. Por ejemplo, ese caso sí era como raro de explicar, porque esa persona estaba bajo revisión, estaba bajo observación, y no había ningún objeto en la habitación con el cual él pudiera hacerse daño. Y sin embargo, cuando tenía esos episodios de crisis, le empezaban a aparecer quemaduras en el cuerpo, cuando él decía que se lo llevaban, y le aparecían golpes porque él decía que lo golpeaban y que lo arrastraban con cadenas. A lo mejor este caso, pues nada más habría que, no sé si esté documentado, investigar que no haya tenido como, pues sí, como el contacto con ese tipo de objetos, que los pudiera haber tragado y después escupirlos, ¿no? Ajá. Que ahí
regresaríamos un poco al tema de los estigmas, en el sentido de la gente que aseguraba tenerlos y después descubrieron que realmente se estaban lastimando solos. Sería como algo similar. Lo que se me hace extraño es el tema de la distensión corporal, porque ahí sí no hay manera de cómo te preparas para hacer eso, pues, o sea, cómo preparas tu cuerpo para inflarlo. Hay que ver si esa deformación es abrupta o también si dices, unas 2 semanas, una semana, no sé, hasta 2-3 días, que el cambio físico pues varía dependiendo de muchas también cuestiones no mentales, pero algo tiene que ver por ahí, ¿eh? Entonces hay que ver qué tan abrupto es ese cambio para poder decir, pues es que sí está, y también la ciencia que diga, no, pues que fue muy repentino o realmente tuvo que ver con esto por el tiempo, por todo eso, ¿no? Son cositas que se tienen que analizar. Aquí la pregunta también que quiero hacerte es, por ejemplo, ya hablamos de que pues esto no es de ahorita, no son casos de hace poco, por así decirlo, es de culturas muy antiguas, y la iglesia lo maneja como pues la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de exorcismos, pues se habla de una agresión por parte de esta entidad hacia el sacerdote que está realizando el exorcismo, ¿no? Yo te dije ahorita, si la iglesia, cuando vio algo que desconocía, pues lo demonizó por el horror que le generaba. ¿Por qué crees que sea esta violencia si no es un demonio? O sea, a final de cuentas es algo ahí, ¿no? Para las personas que realmente pues sí les ha pasado, porque como has dicho, charlatán. Pero ¿por qué crees que hay esta agresión? Hay personas que hablan lenguas que no conocían, que en su vida habían escuchado tal cual, las dominan al momento de este tipo de cosas, pero en todas es como una agresión a la parte eclesiástica. Sí. ¿Por qué crees que se debe a eso? Sí, el rechazo a los símbolos. Y que le da más fuerza a la opinión, bueno, no a la opinión, ¿cómo decirlo? A lo que dice la iglesia, de que es que es el demonio, A la afirmación. A la afirmación, exacto. Pues ahí sí está, pues no sé, como extraño, ¿no? Todo se relaciona. Pero no sé si recuerdas cuando tocamos el tema del poder de la mente, pues sí, de como las cosas que tu mente es capaz de hacer. Ajá. Que yo te decía, tú imagina todo lo que puedes lograr si tú llegas a utilizar todo el potencial que tiene tu mente. Y lo te dije, ahora imagina, o sea, porque la mente es muy poderosa. Imagina que tú tuvieras el control de ese poder, todo lo que pudieras lograr, todo lo que podrías hacer. Ahora imagina que tuvieras ese poder, pero no tuvieras el control. No sé si me explico. Sí. Allí, pues estás hablando de un caos, porque es como la gente que no mide su fuerza, o sea, que no es capaz de medir su fuerza. Te voy a contar una anécdota un poco graciosa, pero a lo mejor es para que ver si podemos relacionarlo. Yo conozco una persona que tiene, ¿cómo se le podría decir? Pues una discapacidad. Y no sé si se puede llamar que es un cierto tipo de retraso, o no sé cómo se definiría, pues, pero tiene una discapacidad. No sé si tú has tratado con esa gente. No hablo de un síndrome de Down, pero hablo de un retraso. Sí. No sé si tú has llegado a conocer a esa gente, bueno, a tratar pues con una persona que tenga esa discapacidad, pero es gente que no mide su fuerza. Sí. Sí. O sea, no tienen ese cuidado, pues, y son personas muy fuertes.
Te digo, yo conozco a uno que de hecho es muy famoso ahí en Zacatecas. Este, que en una ocasión, este, iba caminando ahí. Bueno, ves que antes, bueno, todavía, pero antes más, ¿no? La Lázaro Cárdenas era una colonia conflictiva. Ah, ok, sí. Entonces, por ahí la policía hacía muchos rondines, porque pues generalmente había, pues ahí que los pandilleros, perdón, tomando, o los típicos pleitos, Ajá. ese tipo de cosas. Entonces, esta persona es muy amiguera. O sea, él llega y te saluda y se pone a platicar contigo, y aunque no te conozca. A ver si no es el mismo que conozco. Que Y llega mucho ya al trabajo. Bueno, no mucho, ya tiene rato que no, pero pues a lo mejor sí es el mismo. creo que sí. Y llega y ¿cómo anda? Y que no sé qué, y la choca y así. Y en una ocasión iba pasando y llegó y saludó a los cholillos que estaban ahí pisteando en la esquina. Entonces llega la policía, pero él no se da cuenta, o sea, él nomás así como que se despide, ¿no? Pues cámara, ahí nos vemos, y empieza a caminar pues para irse. Entonces la policía llega y empieza como a llevarse a los que estaban tomando en la calle, y lo ven que va caminando, y como no camina bien, Piensan. pues piensan que anda borracho, y van y se le acercan y lo empiezan a como a, hey, ¿a dónde vas? Y que no sé qué. Y este muchacho pues se defiende porque, pues, o sea, como que él Sí, en pues él no sabe, su sí, instinto de... y en su naturaleza él dice, yo no estoy haciendo nada. No sabe realmente nada. Ajá. Ajá. Entonces como que no, y a ver, ven, y que no sé qué, y tratan, y como que empiezan a forcejear. Eran cuatro. Eran cuatro policías. Y no pudieron subirlo a la camioneta. O sea, pues sí, no pudieron con él, güey. Porque es una persona muy fuerte, güey. Y no controla esa fuerza que él tiene. Y es curioso porque pues no es una persona que va al gimnasio, que No, se dedique, no. o sea, no creo que haya hecho ejercicio o algo así para que te digas, Ajá. tiene esa fuerza. No, es como su fuerza natural. O sea, probablemente es un tema de que a lo mejor todos tenemos esa fuerza, pero es como si él la tuviera desbloqueada, güey, algo así. O sea, como si él no tuviera que regularla, pues. Entonces, pues va pues como de la mano, pues, con el tema de la mente, pues, de la mente descontrolada. Es que todo va con lo que comentas, basándonos hasta cierto punto en las ideas que nos da la película. Ahorita dijiste algo bien clarito. Todos tenemos algo. O sea, o más bien todos tenemos ese algo. Todo, podemos dominar todo. El problema es de que algunos tienen desbloqueado tal cosa, otros otra cosa. O sea, y otros buscan desbloquearla de alguna manera. O de la forma que a lo mejor no es, qué sé yo, en este caso, como dices tú, la fuerza es su instinto y de alguna manera pues la tiene desbloqueada. A lo mejor todos lo tenemos ese potencial. Ajá. Pero pues por las costumbres, la cotidianidad, como lo hemos dicho, pues probablemente nos olvidamos de mucho, ¿no? No nos concentramos en lo que somos capaces de hacer, en abrir como dicen, ese tercer ojo. Y esta persona probablemente, o sea, no estamos diciendo que tiene su tercer ojo, pero pues bien lo comentas, ¿no? Él tiene desbloqueado esa... Sí, o sea, como, es que no sé cómo explicarlo, pero es como si no necesitara, o sea, como si actuara por instinto. Exacto. Y eso le da como esa naturalidad de utilizar, pues, los recursos que tiene, pues. Sería como Billy Milligan, por ejemplo, que ya ves que él tenía trastornos de personalidad. Uh-huh. En algún momento hasta podría haberse tratado de hasta una posesión, si tú quieres, por el cambio drástico hasta corporal que dijimos que variaba. Uh-huh.
probablemente no tenía una voz gutural que dijeras, pero sí hablaba otro idioma, al menos el francés me parece, que pues lo hacía tener cambios drásticos su personalidad. Entonces, ¿por qué no tratarlo como posición? Probablemente nada más por el tema de la voz que no era gutural, tener violencia hacia las cosas religiosas. Es donde ahí, pues, como que varía también ese. Sí, es que yo creo que esos casos siempre están como saltando de una línea a otra, pues del tema religioso, del tema de posesión, al tema psicológico y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la personalidad múltiple, que es lo que comentas, tú lo comentas ahorita, o sea, hay gente que una de sus personalidades habla un idioma y otra habla otro. Hay casos de que una de sus personalidades sufre de una enfermedad y otra no. Entonces cuando una personalidad está como, pues ahora sí que en posesión del cuerpo, pues está enfermo. Y luego cuando cambia su personalidad, pues ya no está enfermo. No sé si tú supiste, bueno, si has escuchado de un caso donde una chica tiene ese mismo diagnosticado, pues porque a fin de cuentas son enfermedades diagnosticadas. Entra la ciencia ahí, ¿verdad? Ajá. De este trastorno de personalidad, y que en una ocasión sus dos personalidades como que se apoderan del cuerpo al mismo tiempo y la persona es capaz de escribir con las dos manos. Porque como que una parte la tiene una personalidad y otra parte la tiene otra. Entonces son casos muy raros, güey. Y que como bien comentas tú, o sea, entra la parte científica de decir es un trastorno de personalidad múltiple, pero ¿por qué no puede entrar la parte, ¿cómo llamarlo? Esotérica. Bueno, pues sí, esotérica se me hace más, no, espiritual no. Pero esta religiosa también se me hace como que muy... Ajá, pero es la que lo identifica así. Sí, como de decir, pues es que está siendo poseída. Yo tengo una historia que de hecho la conté muy superficialmente en una ocasión, y porque ya no me acordaba bien, pero hace unos días pregunté, o sea, para que me la platicaran como tal, como era, porque sucedió en la familia, güey. Ok. Ahora tú me dirás si es un caso, o sea, ¿cómo lo ves tú? Como un caso de posesión, o como sonambulismo, o como pesadillas. Es una niña de 5 años, ¿ok? Es familiar mío, pero esto ya fue hace mucho tiempo. Esta niña empieza a tener episodios en la noche. Siempre era en la noche. En el día todo bien, pero en las noches empieza a despertarse así como abruptamente, como, pues sí, como de la nada. Y empieza a gritar, empieza a llorar, pero así aterrorizada, o sea, muy asustada. Entonces empiezan como o sea, toma en cuenta que tiene 5 años, ¿no? Okay. Empiezan así como a decir, sí, pues despierta a la gente, obviamente. Y pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y que no sé qué. Y la niña no puede dejar de llorar y de temblar, así como de lo asustada que está, y apunta a una esquina del cuarto. Y empieza a decir, es que ahí está, me está viendo y no sé qué tanto. Pero ¿quién te está viendo? No, ahí está. Y apunta hacia la esquina. En la esquina pues no hay nada. Entonces me dicen que cuando la tratan de tranquilizar, o sea, que la abrazaban, sí, pues como que la trataban de relajar. Pero me dicen que cuando la abrazaban, la niña tenía una fuerza descomunal, sí, o sea, para su edad desproporcionada, exacto, o sea, que
que no la podían como someter, pues como relajar, Ajá. hasta que ella sola empezaba como a tranquilizarse Ok. y volvía a dormirse. Entonces, eh, la lógica fue, en ese tiempo, te estoy hablando de hace ya varios años, Ok. la lógica fue decir, es que ella le pasan esas cosas porque cena mucho. Ok. Ok. Sí, cena mucho, Le cae le cae pesado. pesado y tiene pesadillas. Ok. Entonces, porque ya era muy frecuente, güey, muy frecuente. Y lo peor es que ella tenía los ojos abiertos y pues desorbitados. O sea, te digo que era como mucho miedo, güey, como terror incluso. O sea, como ya sí, o sea, un temor muy elevado. Entonces, la lógica fue esa, ¿no? Es que está comiendo mucho en la noche y le cae pesado, entonces, pues vamos a bajarle a la comida. Porque me dicen, en efecto, sí comía mucho. Ok. Pero. O sea, sí había como de decir, no, pues que sí está comiendo mucho. Entonces, le empiezan a dar menos de cenar. Y ahora el problema es que se quedaba con hambre. Ok. Y luego ya no podía dormir porque tenía hambre. Pero aquí viene lo raro. Bueno, eso ya es raro, ¿ah? Ok. Pero ya cuando le empiezan a bajar a la comida, que le empiezan a dar ya menos de cenar y menos, me platican que empezaba, que se despertaba en la noche y empezaba a brincar en la cama. Ah, caray. Pero no en medio de la cama, a la orilla de la cama. O sea, empezaba a brincar en la orilla de la cama. Ajá. O sea, eso también ya me llamó la atención porque, no sé, mi lógica fue, tú intentas brincar en la orilla y te vas a caer. Sí, sí, sí. O sea, tú intentas brincar al borde de la cama y pues te vas a caer, güey, porque no tienes como mucho apoyo, pues. Sí, es que es lo que estoy visualizando, o sea, es en la orillita, pues. Sí, en el Como- contorno de la cama. Se levanta y empieza a brincar así en el contorno. Lo que lo hace chusco es que empieza a gritar, tamales. Tamales. Ajá. Empieza a gritar, hay tamales, mientras brinca. Y se ríe. Está como si se divirtiera. Ok. Hay tamales, hay tamales, hay tamales, brincando. Eh, bueno, me platican que una tía se quedaba con ella. Una tía más grande. Ajá. Entonces que pues la despierta, ¿no? Y se despierta y la ve ahí brincando en el contorno de la cama, gritando eso. Y mi tía pues empieza así como, pues, ¿qué Qué traes, rollo, no? sí, claro, sacado de onda, güey. Y que le dice, ¿cuáles tamales? Que no sé qué. Y la niña, hay tamales brincando alrededor. Pero no le hacía caso, no le respondía cuando la tía le preguntaba. No, ya hay tamales. Ahí en su rollo. Entonces, mi tía la agarra, como que, pues sí, pues la agarra, güey, la abraza. Ajá. ¿Cuáles tamales? Y ella, hay tamales, así riéndose. Y luego que le dice, ya, pues ¿cuáles tamales ya? Entonces dice que se le queda viendo a los ojos, se ríe y le dice, ya se acabaron. Ah, cabrón. Y se duerme. Y eso le pasó en ese tiempo de infancia. Después de eso, dejaron de ocurrirle, como que poco a poco dejaron de ocurrirle esos episodios hasta que ya no más. O sea, nunca fue llevada al doctor, o sea, para que... Sí, ¿Así? sí. Ok. Sí la llevaron porque te digo que como la creencia era que comía mucho y que Ajá. por eso tenía como esas pesadillas, pues que sí la llevaron al médico. Ujú. O sea, y ya les dije, le explicaron pues al doctor así como de pues está pasando esto y pues no sabemos qué onda, ¿no? Pero que el doctor le decía pues que la niña está sana, o sea, ella no tiene
pues no tiene nada, o sea, no tiene una enfermedad, no Ajá. tiene, pues no, nada. O sea, no hubo una explicación médica, pues. Y te digo, conforme fue creciendo, pues esos eventos dejaron de suceder. De hecho, en la actualidad, pues ya es un adulto, ¿no? Y si tú le preguntas, pues ella no se acuerda de nada de eso. Ok. De ella no. O sea, ella lo recuerda por lo que le platican, pues. O sea, porque. Pues ahora sí que le recuerdan. Bueno, no le recuerdan, le platican. Así de que no, pues tú cuando eras niña hacías esto. Pero ella dice que ella no se acuerda. Mira, para mí es como que, no sé, obviamente yo siento que no tiene nada que ver con lo de la comida. No, pues no. Pues sí suena gracioso eso. Hemos comentado que los niños tienen, pues bueno, todos de niños tenemos como ese don o esa habilidad, como lo dijimos ahorita, que vamos perdiendo habilidades conforme crecemos por todo lo que vamos viviendo y por lo que nos van influenciando, que también es la realidad, ¿no? Lo que se nos pide prácticamente la sociedad, y nos vamos olvidando de muchas cosas. Entonces, no dudo que, pues, por ahí hay algo. Es que sí está muy curioso Ujú. el hecho de que, pues, esas reacciones y más la de cuando ya se le deja de dar de comer a esa magnitud, pues, de cenar, que brinque, o sea, sin pena ni preocupación en la orilla de la cama. No, y en la noche, güey. Y en la noche, y que por más que le hablen, ella está perdida en su rollo, la mirada, o sea, me imagino que también en su rollo, y que simplemente ya cuando abrazan y como que se le pasa el episodio nada más de hacer ese último comentario, se acaba como si nada. Episodio de insomnio no lo creo. No creo, güey. O sea, hay que ver, es que sí está bien cabrón. No creo que sea un episodio de insomnio, güey. Y es que a mí me comentan que es la única persona de la familia a la que le pasaban ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ahí, pues no sé, o sea, cuando a mí me lo platican, yo digo, pues está raro, ¿no? O sea, O sea, porque no sé, ¿recuerdas que yo te platiqué el caso de mi hijo? Ajá, sí. Que él tenía como esos episodios, donde veía, pues sí, como entidades, que ese tipo de cosas. Yo iba y lo trataba de tranquilizar hasta que poco a poco se iba tranquilizando y luego como que reaccionaba, como que decía, no, ya. Él me decía, ya desperté, pero él me decía eso porque yo le decía que estaba dormido. O sea, yo cuando me acercaba con él y él me decía, es que ahí hay cosas y así, que está pasando esto y se quieren llevar a la niña y esto y lo otro. Okay. Y yo le decía, es que estás dormido. O sea, tranquilízate, estás dormido, despierta. O sea, y sobre todo yo le decía eso porque por las pupilas. Eso es otro dato. Porque yo le veía las pupilas muy dilatadas. Y yo decía, pues él está dormido. Y luego ya conforme yo lo iba tratando de calmar, pues ya como que sus pupilas, yo lo veía, güey. O sea, yo le veía su cara y sus pupilas se empezaban a normalizar. Y ya cuando estaban, pues sí, como normales, en un tamaño normal, Ajá. ya es cuando él me decía, pues ya pasó, ya desperté. Como hemos dicho, a los niños se les considera como que todavía almas o seres más puros, lejos de malicia, de ese conocimiento. Pero también ahí entra ese debate de que, ok, si llegase a pasar o si se ha pasado, ¿cómo puedes explicar ese tipo de situaciones en un niño? Uh-huh. O sea, porque de un adulto probablemente es charlatanería, cualquier cosa que sea que mienta, ¿no? Uh-huh.
o sea, un niño que ganaría, o sea, o muy influenciado por papá. Tú sabes que a veces uno de niño dice muchas cosas y así por mucho que te digan, di esto, al final sin querer hasta de broma vas a estar revelando la verdad, güey. Sí, es que para el niño es muy fácil ser honesto, Exactamente. porque pues él no tiene como prudencia, como reparo en decir, es que si digo esto va a pasar esto, o si así pues, o sea, él simplemente dice lo que piensa. Aparte también yo creo que para un niño sería complicado, de algún modo, como que pues realizar este tipo de cosas, porque hasta a él mismo le daría miedo de algún modo, por mucho que conozco, no, yo creo que le daría miedo. Yo creo que por instinto, lo hemos dicho los seres humanos, no tanto por la influencia, sino como un instinto también con el que nacemos. La oscuridad nos causa pues miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sabemos qué, o sea, nos sentimos desprotegidos, no sabemos qué va a estar a un lado, así sea quien sea, no tanto, te digo, de la situación de hay un demonio, un fantasma, no, nos da miedo no saber qué hay más allá. Sí. Entonces, actuar así de noche, y luego, por ejemplo, la niña que, te digo, en la orilla de la cama de noche a oscuras, pues está peligroso. Sí, Y que no se caía, güey. y te digo, creo que yo por mucho que haya sido sonambulismo, se me hace muy, muy extraño esa reacción. Y por ejemplo, bueno, yo conozco dos casos que me platicaron. Y quiero que al platicar, bueno, te hago esta pregunta. Porque hemos hablado que algunos episodios, sí, que han sido muy largos en las posesiones, han sido muy largos el tratamiento que ha sido el exorcismo. Ha durado años, pero también este caso, por ejemplo, el de la niña, ya dejándolo, si lo llamamos como una posesión, que algo hay ahí influenciado también de alguna energía, lo de tu muchacho, fueron eventos que fueron desapareciendo lentamente, ¿no? Uh-huh. Te comentaba hace poquito que me topé a René. Él me comentó de un caso así de la nada, porque le dije, del proyecto, y me empezó a platicar. Fíjate que una vez en una borrachera, así nos tocó que estaba una persona, había mucho ruido, la verdad, porque estábamos ahí en su bar, había mucho ruido, no le entendía del todo, pero lo que me comentó al menos fue en ese episodio, porque no me dijo, fue algo que tuvimos que tratar o que después nos enteramos, pero fue un episodio de esa noche en el que la persona empezó a tener una agresión. Tú dices, pues estaban tomando porque era una fiesta, una borrachera que tenían. Pero hablan de la fuerza descomunal y la voz gutural que lo sacó de onda. También, por ejemplo, el guapo de Oscar, Uh-huh. él nos comentó, de hecho, pero ya ahí sí ya no sé si fue como, pues el nervio que quedó después, porque dice, es que estábamos en la Encantada, estábamos también acá echando chévere, todo el rollo, y una de nuestras compañeras se empezó a comportar de una manera muy extraña después de haber visto algo que nos sacó de onda. No sé, no me acuerdo si había visto una sombra o algo así por el estilo, pero que lo sacó de onda. Y que después de eso, esta persona empezó a tener, pues sí, síntomas, si lo hablamos, de voces pues, guturales muy ajenas a la de ella, agresión verbal y una fuerza, pues, pesada, que éramos varios, eran otras 2-3 personas más mujeres, 2-3 personas hombres, todos encima y nos aventaba, güey, que la chinga. Después de un rato se calmó todo el asunto, pero la mente se sentía tenso. Dice, después, no sé si fue en un taxi en Uber, dice, me bajé ahí por el hospital del seguro, la clínica, sí, pues el grande que está en Alameda. Dice, yo me bajé por ahí, pero en todo el camino de ese trámite del hospital, así todo recorrer la Alameda, porque si era un buen recorrido el que sea el guapo. Dice, yo dice, sentía que alguien iba detrás de mí, pero dice, lo que me dio miedo es de que clarito escuchaba los pasos detrás de mí y era en la madrugada y iba solo, o sea, y yo volteaba y no venía, pero sentía así como algo pesado y sentía que caminaban y decía, no, yo agarré y corrí, güey. Entonces, ese tipo de casos también fueron como de un episodio, Uh-huh. de esa noche. Y de ahí ya no comentaron nada más. Eso también se me hace muy extraño porque en la mayoría de relatos, y pues yo creo que tenemos esa idea casada en las películas de que no, es que es un proceso de tantos años, que te digo, si algunas personas lamentablemente pues tienen esos episodios por mucho tiempo, pero también hay estos, y eso es lo que se me hace raro. ¿Tú a qué crees que se daba esto? O sea, ¿qué piensas de esto? Pues yo eso se lo atribuyo más a lo mejor a
a la entidad que habita ese lugar, ¿no? Sí. Y que a lo mejor en ese momento, pues ahora sí que se meten algunos de ellos, y ya cuando se alejan de ahí, pues la entidad se va quedando ahí. Y pues ya, o sea, por eso es como nada más en ese momento, pues. Sí, porque el tío guapo pues dijo que vieron algo antes de con René, te digo, realmente no escuché del todo. Pero entonces, ¿crees que sea un demonio? Una entidad usurpadora, por así decirlo, que se comportó, o sea, violenta de algún modo, que también haya hecho que la fuerza que tenemos, pues la haya desbloqueado, como dices. Ujú. La voz también, ¿no? Yo lo vería más a lo mejor como una entidad anclada de un ser, porque no es la primera vez que me cuentan algo de la encantada, al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Han visto que sombras, han visto entrar alguien o más bien ven cómo va saliendo alguien, pero ya cuando pasa tal pilar ya no, o sea, no Ya hay no nada. está. Ajá. Entonces, podría ser a lo mejor una entidad de esas, ¿no? Que hace que no sea tan duradero, pues, este proceso. Sí, puede ser. De hecho, ya ves que en el en vivo de la semana pasada, antepasada, fue que nos platicaron de la encantada. Ajá. De que comentaban que una persona era muy asidua a ir a correr Ajá. y que ella decía que todo el camino sentía como que alguien iba a su lado Ajá. corriendo, pero que se desvanecía cuando llegaba como a la entrada Exacto. de la encantada. También es otro. Exacto. Que de hecho me gustaría hacer este paréntesis para invitarlos a todos a los en vivos. Los viernes hacemos en vivos en la plataforma de TikTok, en la cuenta de Murmullos. Ahí platicamos historias, nos ponemos allá a cotorrear un rato. Ahorita hay una dinámica muy chida de mándanos tu historia para un sorteo de un combo, ¿no? De un guajolocombo, dijiste Un tú. guacalacombo. Guacalacombo. Sí va a estar interesante para que vayan conociendo más esta dinámica. Pues este episodio, pues bueno, es que va a salir después de, Ajá. pero obviamente esto no va a ser de este viernes, tal cual, va a seguir más adelante, pero para que no se pierdan los en vivos, al menos yo creo que en 2-3 en vivos en lo que vemos la dinámica, o sea, al menos a final de mes, yo creo que ya estaremos viendo si se elige al ganador o nos esperamos un poquito más, depende cómo vaya la dinámica, pero acérquense a los en vivos, denos ahí también mucho amor y sí, no se pierdan esta dinámica para que se lleven los uniformes oficiales de Murmullo del Cuidado y pues Archivo Hereje. Sí, estamos haciendo cosas muy interesantes, entonces pues no se lo pierdan ahí. Igual en los en vivos ustedes nos pueden mandar su historia, nos pueden mandar su audio, tenemos ahí teléfono en el estudio, y nos pueden mandar ahí su anécdota y ahí la estamos leyendo, la estamos analizando, echamos el cotorreo y se pone chido, pues ¿no? muchas gracias a este club de fans que se va formando, a las personitas que se van uniendo. Yo creo que pues lo hemos dicho en el en vivo, pero pues también me gustaría dejarlo como que a posteridad aquí, algo más estructurado. Aquí también les ponemos atención, nos acordamos de ustedes, ¿no? Muchas gracias a todo ese club de fans que nos está apoyando, nos deja sus comentarios, nos aporta bien machín. Y sabes que me he dado cuenta que cada en vivo 3 o 4 personas nuevas nos van ahí arraigándose, nos van acercando y se me hace chido eso. Sí, ahí vamos. Y pues bueno, entonces sí, sí, con el tema de la encantada, güey. Pues es que no deja de ser un lugar con mucha historia y pues no es un secreto que ahí ha fallecido mucha gente, güey. Y en el lago. En el lago. Creo yo que, pues como te lo decía y te lo he comentado en varias oportunidades, es un tema, todo lo paranormal y las historias son muy de interpretación. Por ejemplo, no sé si sepas, o no sé si te has enterado,
ahorita se puso muy de moda un niño que dicen que predijo los temblores en Venezuela. Hoy precisamente lo vi. No me he dado cuenta hasta hoy, hace rato. Ajá. Y en estos días, pues mi esposa como que se enteró de ese niño, pues, que predijo esos temblores. Y como que empezó a verlo, sobre todo en TikTok, que es donde ahorita todo lo viral sale de ahí. TikTok, ajá. Ella lo estaba viendo y yo estaba viendo otra cosa, pero yo escuchaba como lo que estaba viendo. Y ese niño habla, él dice que él tiene esas visiones gracias al Espíritu Santo. Okay. Él dice que él en sueños, el Espíritu Santo se le manifiesta y le dice lo que va a pasar, como fueron los temblores en Venezuela. Y él habla de una manera muy religiosa. De hecho, él dice, cuando yo lo empecé a escuchar y mi esposa me empezó a platicar, lo relacioné mucho con el tema de Fátima, güey. Ajá. Porque el niño habla de que el Espíritu Santo es como, ¿cómo te diré? Es que sí, es lo que quiere decir, pues no se falta la palabra. Sí, como si fuera su mensajero del Espíritu Santo. Entonces que el Espíritu Santo le pide que él le pida al pueblo, pues, devoción, oración, arrepentimiento, porque él dice que esas cosas están pasando por la perdición humana. Ok, no sé si viste que precisamente hoy, bueno, no hoy, pero hoy el video que yo vi y me di cuenta de eso es porque predijo una epidemia. Una nueva epidemia. De hecho, me estaba platicando mi esposa eso en la mañana. Yo la neta, yo no lo veo, güey. Okay. No lo he visto. A mí me salió de pura casualidad hoy, no sé por qué. Pero mi esposa sí lo ha visto. Y me estaba platicando en la mañana eso, que el niño había dicho sobre una epidemia y no sé qué tanto. Pero hay otra versión. Okay. Bueno, yo lo relacioné con 3 cosas. La primera fue con ese niño, porque se hizo muy viral. La segunda fue con Baba Vanga, porque ella predijo un evento catastrófico en un evento masivo. Y lo tratamos de relacionar con el mundial, pero en Venezuela hubo un festejo a San Juan Bautista, que fue un evento masivo donde hubo mucha gente y sucedieron los temblores. Esa es la segunda cosa con la que la relacioné. Y la tercera, con el tema de la manifestación y la atracción. No sé si has visto los videos antes de que tiemble. No. Pero la gente está gritando que se siembre la tierra, que se siembre la tierra. En el evento de... Sí, en ese momento. En ese momento. Están gritando que la tierra se siembre, que tiemble la tierra. Pero, o sea, obviamente no se referían a un temblor literal. Referían como a como somos tantos, que se sienta, pues, que aquí estamos y tal. O sea, pero, de hecho, hay videos donde la gente está gritando y empieza a temblar, güey. Está muy curioso eso, ¿eh? Sí, muy extraño. Están gritando eso de que se simbre, que tiemble la tierra, y empieza a temblar y entonces la gente empieza a correr. No sé si un poco relacionado con este tema, no sé si bueno, ya ves que en septiembre suele ser una época de muchos temblores en la Ciudad de México. Sí. Bueno, en el país en general, pero sobre todo ahí, ¿no? Más por esas zonas. Ajá. Entonces, hay una teoría que dice que eso tiene que ver con... Pues es que no sé si llamarlo ley de la atracción, güey. Pero... me parece que es el 19 de septiembre, ¿no? El 19 de septiembre es cuando se hace el simulacro. A nivel nacional. Ay, güey.
todos hacen simulacros, güey. De hecho, no sé si en tu trabajo... Sí, no, pinche alarma suena. Y de hecho, cuando realmente sucede un incendio, no Ni evacúan. No evacúan, les duele la madre. No, sí les duele la madre. Sí, pero bueno, ahí la teoría que se maneja es que la gente está tan mentalizada con el simulacro y están como tan, pues sí, no sé si llamarlo, energéticamente concentrados en ese tema del simulacro y los temblores, que lo que se atrae, pues es un temblor, güey. O sea, otro ejemplo que te puedo dar es el de los tsunamis Ay, en Japón. Que igual se conmemora un día, pues, un por día ajá, de una tragedia del tsunami y para esas fechas empieza a haber Sí. alarmas de tsunami y todas esas cosas. Pero bueno, ya nos decíamos a lo mejor un poquito también de esa parte de- pero para unarlo, hay algo bien curioso en cuestión de cómo han sido algunas de las posesiones. Utilizar objetos, porque podemos decir que también se hablan con santos, algún tipo de, pues sí, de santos así de demoníacos. Están las sacerdotisas, como lo dijimos, que dices, probablemente por eso está la influencia. Ujú. Pero hay un objeto histórico que ha sido como no sé si decirlo el principal, pero el más emblemático para una posesión, para un ataque donde se desencadena todo, ¿no? Yo una vez bromeando dije en uno de los episodios malditos, yo creo que por eso fue maldito, porque dije, no, es que Cañitas es Sí. mi película de confianza. Nos mufaste a todos. Sí, y yo creo que por eso el video no ha salido, ¿eh? Entonces hoy sí ya digo, desde un principio me estaba burlando, la neta. Pero bueno, la Ouija, Ajá. porque es un objeto que, pues era un juego. Y sí, o sea, sale como para comunicarte con ustedes del más allá, pero era como un juego a final de cuentas. Y ahorita ya hablamos de que hasta se le tiene que bautizar con arena del tierra de panteón, que hasta un ritual de tartas de las 4 esquinas. O sea, se le ha dado tanta energía a este tipo de objetos que, pues, o sea, y he visto videos, no sé qué tan reales sean todos, pero sí algunos que te sacan de onda de cómo sí se mueve por sí solo, cómo salen volando así de la nada la aguja. Hay otros que obviamente pues pueden estar muy evidentes de que es fraude, pero se le ha dado esa fuerza, esa energía. Y digo, ya dejando de lado que vas con un bruja que sabes que puede trabajar con energías, pues con otro tipo de artículos. Te hablaba de un caso que fue en España en el 91. No me sabía el nombre, pero es el caso Vallecas, me parece. Yo lo vi en la película, pero después me puse a analizarlo y pues, sí, fue basado en hechos reales. El detalle es de que ese caso, pues creo que fue el primer caso que la policía sí determinó el accidente, porque fallecieron personas, pero sí lo vinculó a un proceso paranormal. Y en la película te digo, relata que tuvo que ver con una posesión, o sea que sí hubo un demonio. Y así han sido varias historias. ¿Por qué crees que sea esto? O sea, Pues es que están los dos casos, ¿no? Está el caso de la persona que sí va como con esa mentalidad de decir, lo voy a utilizar seriamente. Y está el caso de quien pues nada más está jugando. Pero cualquiera de los dos casos son peligrosos, güey. O sea, pues sí, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, en el tema de tener cuidado con las cosas que haces, con las cosas que quieres hacer. Y sobre todo, pues el conocimiento que tienes sobre lo que estás haciendo, porque si no, pues es riesgoso. y es que el proceso está de que no te tienes que levantar o dejar el juego a medias, porque, pues, o sea, te digo, es un ritual muy fuerte. Y se me ha hecho curioso porque también hay otra película que creo que de las principales que abrió el auge del exorcismo fue esta,
El exorcismo, ¿no? Ajá. El exorcista. El exorcista. Que también tiene que ver con el fallecimiento. Bueno, la chica es poseída porque le regalan, creo, un tablero, me parece, no sé, algo así. Le regalan una de sus tías que se dedicaba a eso de la brujería o la evidencia, no me acuerdo. Pero el chiste es que trabajaba con espíritus. Fallece, ella estaba muy apegada con su tía, algo así recuerdo. Entonces, de ahí se desencadena todo este proceso, este trama, por así decirlo, que al final de cuentas, esta persona sí sobrevivió, me parece, ¿no? De hecho, le cambiaron el nombre y no sé si hasta trabajó en la NASA. Algo así leí que hasta esta persona había trabajado en la NASA, pero siempre se mantuvo oculto, obviamente para no generar polémica, no porque haya entrado a la NASA, sino desde antes como que... Pues, sí, por su pasado. Exactamente. Obviamente aquí le cambian toda la película y todo ese rollo, pero sí está muy, muy cabrón. Y pues no sé, güey, yo siempre voy a insistir en eso, de que siempre va a haber dos vertientes. Ajá. Porque no podemos negar la sugestión humana, que también es un punto muy importante. Tú ahorita hace rato comentabas que la creencia es que la posesión se genera en personas vulnerables. Uh-huh. Pero esto va de la mano con que las personas vulnerables pues también son muy susceptibles, muy sugestionables, inclusive hasta hipocondriacos. O sea, en el tema de escuchan algo, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas del 2012? Uh-huh. Cuando estaba la famosa teoría de que El fin del mundo y todo eso. Que de hecho durante estos años ha habido varias teorías de fin del mundo, sí, varias fechas. Pero la del 2012 fue muy sonada. Tanto así que se hizo una película, todo ese rollo, ¿no? Haz de cuenta que para ese tiempo, bueno, no sé qué fecha es la que tú conocías, pero bueno, yo lo que sabía era que no me acuerdo si el 12 o el 21 de diciembre del 2012 era cuando pues todo se iba a acabar, ¿no? Ajá. Total, justo para esas fechas, empezó a bombardear mucho la televisión con ese tema. En todos lados salía. No sé si recuerdas, pero salían en las noticias, salían en los programas matutinos, sí, no, salían... te atacaban. Sí, era como que es en paranoia. Exactamente. Yo honestamente nunca creí en eso. Ajá. Si te soy sincero. Pero mi esposa sí, güey. Ok. ¿Qué te ríes, güey? Porque ahí te va, güey. Okay. Porque o sea, cuando empezaron a hablar de ese tema, de que el calendario maya y que ya se está acabando y que el último día es, te digo, el 12, el 21, el 20. Ahora sí que cada quien le ponía la fecha que quería, le gustaba. Pues al principio normal, ¿no? Así como de, esas cosas, nah. Conforme se fue acercando la fecha, ya era más como de, hijo, eso pinche. Y que tal que sí. Que ya... ese día, güey, o más bien, esa noche, porque se suponía que en la noche a las 12. O sea, a las 12 era cuando todo. Okay. Entonces, nosotros llegamos a la casa como a las 10 de la noche ese día. Y bueno, es que te digo, bombardearon mucho con ese tema, la televisión, los medios. Todavía no existía tanto auge del internet, pero pues sí, ¿no? Había mucho relajo con eso. Entonces, recuerdo que decían, no, y es que cuando empiece a suceder eso, se va a ir la luz y se van a cortar las comunicaciones. O sea, ya no va a haber señal telefónica
ya no va a haber luz, ya no va a haber nada, Sí, sí, sí. porque Cabrón. se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces en ese tiempo todavía no teníamos carro. Y te digo, íbamos llegando a la casa. Justamente ese día, mis hijos se quedaron con mi suegra. Ok. Entonces íbamos nada más mi esposa y yo a la casa. Teníamos relativamente poco que nos habíamos ido a vivir a nuestra casa. Ajá. Entonces, nos bajamos del camión, güey, y no hay luz en la No colonia. mames. O sea, más bien en todo, todo oscuro, güey, no hay luz. Ya no te digo, eran como las 10 de la noche. Entonces yo me bajo y yo así bien tranquilo, güey, decir, chinga, se fue, no hay luz. Pero yo ni me acordaba, o sea, Ok. de eso. Sí, Y mi esposa se empezó a asustar, güey, porque chale. pues empezó a acordar de Lo que había escuchado. lo que todo. había escuchado y todo. Ya después, o sea, ese día pasó, o sea, como si nada, bueno, al menos para mí, pasó Ok. como si nada, o sea, compramos unas velas y pues a velas, güey, a la luz de las velas porque no había luz. Sí, man. No, pues que ya nos vamos a dormir, ya que dormirnos tal. El día siguiente, pues nos levantamos y al trabajo, o sea, normal, pues. Ajá. Ya tiempo después, inclusive años después, mi esposa me dice que ese día no pudo dormir, güey. O sea, no durmió nada, nada, No nada, mames. nada. Porque tenía miedo, o sea, estaba tan asustada de que sucediera el Algo, fin del sí. mundo. Porque las cosas estaban encajando, o sea, llegamos a la colonia y no había luz. Y creo que de hecho ni siquiera había señal en el teléfono. No mames. O sea, sí era como... pues como mucha casualidad, güey, pues. En ese... Pues sí, como en ese tema, pues. ¿Y cómo vivieron lo del 3D Atlas? O sea, ahí sí ya lo tomó más a la ligera o también sí hubo como No, esa sí, incertidumbre. ahí sí ya fue así como... O sea, honestamente yo Ajá. sí estaba esperando algo. Yo sí... Yo también lo esperé. Yo sí estaba esperando así como de un contacto, güey, o sea, algo. Estaría perro. Porque incluso la trama completa como que ayudó. Porque Ajá. no sé si recuerdas que fue así como de va por atrás del sol. No, y que lo dijera un científico también que dijera, es que tiene todo para ser una nave Sí, alienígena. sus movimientos no parecen Normales. como de un asteroide. Exacto. Va a pasar por atrás del sol. Cuando salga del sol, bueno, cuando salga por atrás del sol, se va a ver más como nítido y vamos a ver qué es y todo eso porque se está acercando a la Tierra. Entonces, yo sí esperaba, tenía expectativa Sí, sí, de sí. algo. Mi esposa también, pero como que ya más... Tranquilo. El asunto era que ella me decía que en su trabajo, su jefe, sí estaba así como bien obsesionadote, así como de, no, y ya dijeron, y mañana, y a tal hora, y la chingada. O sea, como muy, Sí, sí, sí. muy adentrado. Al día siguiente, pues no pasó nada. Entonces, pues sí dice mi esposa que estaban así como de, pues y luego no dijo usted que iban a venir y que no sé qué tanto y que el contacto y que no sé. Pero no, pues o sea, ya fue más como, pues no sé, como más a la ligera, como sin tanta seriedad, pues. Es que fíjate, yo también sí esperé. O sea, probablemente van a decir, ay, no mames, que es algo peligroso. Probablemente, o sea, uno no sabe. Pero también aquí hay dos, como dices tú, dos posibilidades. Que sí lo hay, que sí sea, pero al final de cuentas no tienen interés. Porque hubo imágenes, o sea, videos que probablemente pues eran mentira. Pero sí determinaban a final de cuentas los mismos científicos que si había algo de anómalo ahí. Ajá. Entonces no dudo que exista la posibilidad que sí, pero que no encontraron interés realmente de... Sí. Probablemente nos dieron insignificantes. O probablemente, pues digo, era un mero asteroide que pues ya andaba, cometa que andaba por ahí rondando. En cuestión de lo del 2012, es que es la paranoia que los medios, este tipo de
¿cómo se dice? De programas, Ujú. que pues obviamente te genera likes, te genera todo eso, el morbo, lo hemos dicho. Y pues es que el detalle fue de que se juntó o sea, casi lo de muchas culturas. Coincidieron probablemente en una fecha que no fue una fecha exacta, o sea, fue como pues, Algo cercano. algo cercano, entre ellas también, y se generó como que, no mames, es el fin del mundo. Ellos veían eso como un fin de un ciclo nada más y un renacer, o sea, es una construcción. Y es como, pues lo manejaban de algún modo así, ¿no? Pero no lo veían como el fin del mundo. Lo platicamos de los 5 soles, que estamos en el quinto y se habla, pues podríamos entrar en paranoia porque decimos es el último sol, pues ya valimos. Probablemente no les alcanzó para Un sexto. un sexto checar o un séptimo, o sea, a lo mejor esa dinastía, por así decirlo, pues nada más pudo realizar. A los demás les dio hueva decir, ay, sí, hay que seguirle con eso. A lo mejor ya les dio hueva, como nosotros ya nos da hueva muchas cosas, entonces pudo recibir eso y por eso hasta ahí quedó. Pero es como, a veces me pongo a pensar, si has visto, pues bueno, están las figuras de diferentes centros comerciales, ¿no? De donde están las hamburguesas, el payaso, es más, allá a Disneyland, pues. Ujú. Si algún día llegan a estar bajo los escombros y llega otra civilización, otra cultura, otra sociedad así después de años, no mames, ¿de qué duraban Un ratón. a un ratón? Que los ratones gigantes existen. O sea, así lo veo yo, que puede caer ese como... Pues es que la imaginación está bien cabrona. Como interpretación. Exactamente, entonces existe mucha paranoia, pero también por parte de este tipo de programas, que es lo que está cabrón. Volviendo un poquito, bueno, volviendo otra vez al tema de las posesiones y exorcismos, te comentaba al inicio, o casi al inicio, sobre algo que también se me hizo bien locote. Fue la forma de tratar, de llevar a cabo un exorcismo. Si es un procedimiento, tú lo comentas, que pues no se toma a la ligera, requiere de un proceso delicado. Que no solamente, tío, se trataba con los sacerdotes, porque, tío, de los rituales que se llegaban a hacer entre las sombras, tío, que no querían que supieran la iglesia, al menos aquí en Zacatecas, de los registros, todos al menos hablaban de que sí se requiere como un procedimiento verbal para poder atacar, si así lo queremos llamar, a esta entidad. Por ejemplo, la Biblia te habla de un proceso, tienes que llevar una oración, ¿no? Que ojo, muchas veces dicen, es que debe haber un sacerdote especialista en exorcismos, probablemente hay uno que está más preparado, pero escuché por ahí en algún lado de que pues la mayoría de personas lo puede hacer, y en este caso la mayoría de sacerdotes, pero siempre se elige o siempre se asigna a una persona para no saturar y no volver paranoia a este rollo, ¿no? Porque si se vuelve, es como hasta los hipocondríacos, como dijimos, de cuando vas al seguro, todo eso, ya nada más sabes que tienes un seguro a un lado y no, deja voy porque ya me siento mal, cualquier cosita, ¿no? Ujú. Así pasa. También hablábamos del poder de las palabras, por ejemplo, frases en latín, como hemos comentado. ¿Te acuerdas que te comenté de esta persona que se dijo que había encontrado la cura al cáncer por medio de frecuencias? Y lo hemos comentado. A veces cuando escuchamos una canción, como la dopamina en nosotros se eleva, ya sea para bien, o sea, que la canción es alegre y te gusta mucho, hasta se te eriza la piel, hay veces que está el bajón, te produce sueño, te produce cansancio, todo tiene que ver con frecuencias. Entonces el poder de la palabra también, tanto la frase combinada con el poder de la palabra, la fuerza o hasta el tono de voz, pues tiene mucho que ver. Y eso es algo que también dije, qué loco, ¿no? Que en todo ese proceso tenga que ver una frecuencia también. Es como curar una enfermedad, como no sé cómo llamarlo para no cagarla. Sí, como armonizar tu frecuencia, güey. Digo, porque no quiero demeritar el trabajo, ni decir, es que a final de cuentas no era una posesión, no era una energía, era simplemente algo
atribuirlo a otra cosa, güey. No quiero demeritar eso ni meterme en pedos, pero también hasta ese tipo de energías, porque digo, yo no voy a decir tal cual son demonios. Ya una vez analizando te das cuenta que pues digo, esto ha existido desde siempre, pero pues se les llama demonios por la iglesia, pero digo, se pueden atacar a través de energía. Ujú. Sí, es que pues a fin de cuentas el exorcismo no es más, o sea, es un ritual. Ajá. Eso hay que dejarlo claro. Es un ritual que mezcla oración con energía y con, no sé cómo llamarlo, objeto santificado, lo que es el agua bendita. Que no deja de ser un objeto cargado. Sí, exactamente. Es como lo que comentábamos nosotros de los amuletos Ajá. anteriormente. Decíamos, tú le puedes dar esa energía a tu amuleto. Exacto. Es lo mismo, güey. O sea, bendecir el agua, es pues como energetizar el agua, como cargar el agua, no sé cómo Sí. interpretarlo. Entonces es una mezcla de... Y yo he como que últimamente estado mucho pensando mucho en eso, pues de la energía que se le da a las cosas. Y a fin de cuentas la fuerza pues que eso genera. Sí, exacto. Entonces, pues por eso es tan como poderoso, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo pues la intención que se le dan a las cosas. O sea, porque, por ejemplo, ahorita que, bueno, cuando íbamos a empezar la grabación, pues yo hice ya no lo habíamos hecho, güey, si recuerdo. Sí, exactamente. De armonizar, ¿no? De alguna manera. Pero como sabíamos que este episodio ya había habido como cosas raras, pues yo dije, voy a aventarme una oración, para tratar de, pues sí, de armonizar un poco más, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas la intención, o sea, eso de que la intención es lo que cuenta es una frase más poderosa, sí, claro, del sentido que se le da. Porque el sentido que se le da es, yo te regalo esta pluma porque es lo único que tengo, pero la intención es lo que cuenta, no tanto el objeto. Entonces, la intención es lo que cuenta. Mi oración puede ser una oración que la puede decir cualquier persona. Exacto. Pero la intención no es la misma. O sea, porque la intención puede ser una oración a lo mejor para protegerme a mí, pero la intención que yo le quiero dar al momento de yo hacerla es armonizar todo, protegernos a los que estamos aquí y que todo salga bien. Entonces ahí es donde entra la intención y ahí es donde entra la energía y la importancia que tú le des a las cosas, pues. Sí, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de un caso de una investigación. Cuando hice una investigación así de campo, la comparé porque llevaba el Spirit Box. Y me acuerdo que esta persona con la que iba yo, pues, pregunta, no sé, hasta como que me sentí mal y dije, bueno, a lo mejor es que también estoy acostumbrado a escuchar a esta persona en la tele, güey, pero ¿hay alguien aquí? ¿Me podrás decir tu nombre? Pero así como acá normal, ¿no? Y como que yo así de... Y de ahí no obtenemos respuesta. Pero te digo, pueden ser muchos factores. Y en eso a mí se me ocurre hacerle como pues yo vi a la otra persona en la tele. Grité, dame tu nombre. Y no te digo que lo obtuve rápido, pero se empezaron a ver como frecuencias como... No te digo que tuvo que ver, pero tú lo comentas. El poder también, no solamente, te digo, está la oración y está pues sí, está estructurado para. Pero también es donde se va a ver la fuerza de esa entidad o de esa energía de decir, nah, no la pelas, nah. Podrás decirme lo que quieras, pero aquí voy a estar, ¿no? Y yo creo que también se requiere eso,
¿cómo dijiste tú ¿cómo dijiste? La intención. Ujú. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Sí, es que todos nosotros tenemos poder. O sea, eso podrás llamarlo como tú quieras, güey. Inclusive te puede sonar ridículo, pero, pero tú tienes poder como persona y tú intencionando las cosas haces que las cosas sucedan. Obviamente depende mucho de tu creencia en ti mismo. Porque si tú lo haces con un pensamiento de, pues yo, pues yo quién soy, güey? O sea, yo Sí, sí, sí. no tengo ningún tipo de divinidad, ¿sí? Pues de entrada ya vas perdiendo porque tú mismo te estás convenciendo de que careces de poder. Al contrario de que tú hagas las cosas completamente convencido de la capacidad que tienes para lograrlo. O sea, creo que ahí radica mucho la diferencia. Mira, es un hecho que obviamente no vamos a tener el poder de Dios. ¿Ok? Pero no te equivocas al decir que tenemos habilidades increíbles. Uh-huh. Lo hablábamos hace tiempo sobre de que Adán y Eva fueron expulsados por comer de la manzana que se les había prohibido. Uh-huh. Y dijimos que la serpiente, pues, es la culpable, al menos así lo dice la Biblia, Uh-huh. de que los tentó, o al menos en comer esa. Y yo te dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no pueden comer? O sea, ¿por qué es el fruto prohibido? ¿Por qué? O sea, y que Adán y Eva al comer se dieron cuenta de que estaban desnudos, descubrieron muchas cosas, ¿no? Cuando antes de comer la manzana ellos no tenían ese pecado, ¿no? O porque así lo llamaron. Sí, vivían en la inocencia. Entonces, aquí ha pasado con nosotros esa parte, te digo, de niños, pues, te digo, hay un chingo de casos que dicen, es que su amigo imaginario, que tiene la habilidad de esto, que tiene, pero conforme va creciendo, ¿por qué? Porque uno de adulto, digo, ya lo platicamos hace un tiempo, en otros episodios, los primeros, uno de adulto les va reprimiendo inconscientemente, ha sido consciente y hasta inconscientemente, porque esto es, es que yo quiero que desarrolle esa habilidad, sí, pero es que a veces ni nosotros ya podemos, aunque tratemos de apoyarlos, no decir, sí, tú puedes hacer flotar, no, pero por mucho que no lo reprimas, la misma sociedad, los compañeros, y pierdes muchas habilidades. Obviamente no estamos en que, voy a mover esto con la mano, quién sabe. Es que lo podrías hacer. Al menos lo que les puedo decir como parte para también ir concluyendo. Uh-huh. No estamos negando la existencia de energías. Tú decías, aunque te suene curioso, lo he mencionado, no me parece ya extraño muchas cosas. Obviamente no vamos a caer en la paranoia. Es algo que se me hacen extrañas y pues me llama la atención, pues platicar, analizar. Hay muchas cosas que son inexplicables, es un hecho. Y esta cuestión de las posesiones, exorcismos, la verdad, pues sí es algo muy interesante, en el cual nosotros ahorita pues lo abrimos el panorama, y creo que lo tratamos un poquito más a la ligereza, creo que anteriores, yo creo que por eso fluyó también en ese modo. Pero como les comento, no estamos negando la existencia de entidades negativas, llamémosle demonios. Así como hay personas buenas, hay personas que les gusta hacer la maldad. Entonces, güey, yo me voy con eso. ¿En qué punto realmente es inexplicable y en qué punto dices, es lógico? Como dijimos, de los clavos, de vomitar esto. ¿En qué punto se ha supervisado a esas personas? Y sí me gustaría que un experto nos hablara de eso. Pues sí, estaría bien que pudiéramos encontrar a alguna persona que tuviera experiencia o conocimiento ya como tal en ese tipo de prácticas,
y nos pudiera orientar un poco más. Yo siempre dejo como la opción a la especulación, porque a fin de cuentas yo creo mucho en la interpretación. Yo te mencionaba ahorita también, ya para terminar, el tema del niño que dice que el Espíritu Santo se le aparece en sueños, y es el que le da las visiones. Yo le decía a mi esposa, porque ella fue la que me platicó, y yo le decía, pues es que ese niño tiene una fe muy grande, o sea, tiene una devoción al Espíritu Santo o a la religión, a su religión. Entonces, él obviamente lo va a relacionar con su fe, o sea, con el Espíritu Santo. A lo mejor yo le decía, le ponía el ejemplo, a lo mejor si yo tuviera esos sueños que él tiene, a lo mejor yo no los relacionaría con el Espíritu Santo. A lo mejor para mí sería, no sé, una inteligencia superior, otra cosa, pues. Pero como él tiene esa devoción tan fuerte, pues lo relaciona con... Por eso yo te decía al principio que yo lo veía muy, muy parecido al tema de Fátima, porque los niños lo relacionan con lo que saben o con lo que conocen. Como que están muy relacionados y familiarizados. Entonces ese niño pues igual lo relaciona con lo que sabe o con lo que conoce. A lo mejor sí. Y es que es el ejemplo que pones tú de Disneylandia es muy atinado, güey, porque a lo mejor ahorita tú lo comentabas, la religión fue la que hizo nacer a los demonios. A lo mejor en unos cuantos miles de años ya no se van a llamar demonios, ya van a tener otro nombre. Y a lo mejor más adelante van a tener otro nombre. Y es como lo vaya interpretando la siguiente civilización. Y ha cambiado, porque antes hablar de demonios obviamente era un tabú tanto por la iglesia como por el mismo miedo que te generaba. Hoy en día ya puedes no decir que lo hablas libremente porque, digo, pasan cosas. Sí. Pasan cosas, pero ya hay como que una manera distinta de percibirlos. Y hay una mente más abierta. Exactamente. Por ejemplo, yo no voy a negarte, y ya subí el video en otra plataforma de cómo se nos cayó un vaso, y tratamos de ignorarlo porque también eso es algo como evitar que esa frecuencia o esa energía pues se dé cuenta, o no sé, como que mi energía ¿cómo se puede decir? Diga, o le dé a entender esta otra energía de que pues se dio cuenta que aquí estoy y ya podemos ahí empatar, ¿no? Lo comentaba Denise también en el en vivo, de que pues se evitara como que pues demostrar ese miedo, porque la energía se nota, y obviamente la energía más fuerte va a ganar sobre la energía en ese momento más baja. Estoy hablando de lo que sé y de mi curiosidad a mi mera ignorancia. Es prácticamente eso. Sí, pues como lo que siempre hemos dicho, ¿no? La opinión, de hecho está al inicio de los videos, las opiniones que se lanzan aquí pues son responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Y no expresan una total verdad. Entonces a fin de cuentas es un tema interesante, es un punto de vista diferente, y pues solo ustedes tienen la razón. Pues igual, güey, hacerles la invitación a que, bueno, primero que nada, a que sigan Murmullos de la Oscuridad aquí en YouTube. Denle like, compartan, nos ayudan mucho compartiendo, no tienen una idea. Igual, déjenos su comentario, su opinión, lo que ustedes piensan, si han tenido alguna experiencia con este tema de las posesiones. Sí, ¿cuáles han sido platíquenos sus síntomas de experiencias? Igual se los comentamos a medio programa, se los volvemos a comentar. Los viernes tenemos los en vivos. Ahí pues interactuamos más con la gente, y igual si nos dejan alguna experiencia, alguna anécdota, y luego se conectan al en vivo, pues ahí la leemos y ahí la analizamos y todo, ¿no? Igual recomendarles la cuenta de Archivo Hereje, la cuenta de Murmullos aquí en YouTube, allá en la otra plataforma.
Y pues estar al pendiente porque se vienen cositas. Sí, de hecho le estamos dando como que también un ambiente diferente cada semana, ¿no? Le damos un ambiente diferente a este espacio, pero para que no tengamos un video de es como Deleznable, deleznable. como dijo Tenoch. Ajá, entonces tratamos de darle obviamente lo mejor que Estar a la nos altura, podemos. ¿no? Exactamente, ojalá que nos aportara un poquito también esta persona para que pues, darle su acá, ¿no? Pero no, Tom se agradece porque se quedó a escucharnos. Entonces, pasen a lo que es Archivo Hereje, Murmullos de la Oscuridad. Se está poniendo interesante. En YouTube aparece en listas para que no haya como que esa confusión. Ahí aparece Paranormaleando cuando son los en vivos, cuando es la sección de Más Sabe, bueno, de aquí de entre nosotros, que se llama Más Sabe el Diablo que nosotros, es donde Luis García de Chiboreje pues tiene su participación aquí, está con nosotros siendo parte de esta charla. Y ya pues hay otras donde hay narraciones, todo eso de Murmullos de la Oscuridad, pero para que no se vayan a confundir. Les digo, pásense también a Archivo Hereje en las dos plataformas, YouTube y en la otra de la TEM. Es correcto. Y yo insisto, síganlos en vivos porque se vienen cositas. Por ahí, te digo, es menos formal, obviamente, el formato, porque ahí pues leemos los comentarios que nos hacen, nos ponemos allá a cotorrear con la gente. Luego tenemos nuestra etapa seria donde nos ponemos ya más analíticos, y luego ya después estamos tristes y luego felices y luego pasan muchas cosas. Entonces está entretenido. Tenemos muchos cambios de humor ahí. Sí. Y también van a aparecer el número telefónico para que nos dejen su audio con su historia o un texto también en WhatsApp con su historia. Háganlo por favor antes de que nos bloqueen la línea por no registrarla. Sí, porque no la hemos registrado. Porque después no vamos a poder escucharlos. Y la neta yo sé que tienen buenas historias, para que por favor no las desperdicien y no las manden, para ya sea en un tema que salga aquí en el episodio grabado o en el live también, pues si lo quieren escuchar ahí, Simón. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Luis? Nada más. Del tema del Guacalacombo, una de las cosas que se va a sortear es una chamarrita como esta. No sé si se alcance a ver. A lo mejor no la tapa el micrófono. Una rompevientos. Es una rompevientos que trae el logo de Murmullos, que trae por ahí el logo de Archivo Hereje, que trae está chidita. Aparte de otros artículos que les vamos a ir enseñando poco a poco. Ajá, que van a ser mostrados poco a poco. Entonces, mándenos sus historias, los leemos con mucho gusto. El teléfono está para los en vivos, para los audios, o igual si nos quieren llamar también. Sí, llame ya. A cotorrear, ¿no? Y pues ya, güey. Okay. Basta de tanto comercial que somos. Se ve directo. Se ve directo y llame ya. No, pues cualquier duda, queja, comentario, pues también háganos saber ahí. Sí. Todo bien recibido, no pasa nada. Y pues bueno, esto es Archivo Hereje con Luis García, Murmullos de la Oscuridad, Servilleta, en Más Sabe el Diablo que nosotros. Así se llama la sección. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y no olviden compartir. Nos vemos a la siguiente. Mara. Bye bye.